Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí con gusto para saludarles. Gracias por permitirnos entrar en lo profundo ahí de su hogar, en la intimidad. Gracias por ello, gracias por la confianza que ustedes nos dan. Pues bienvenidos. Créanme que hoy va a ser un gran tema, un tema de bendición, yo sé. Y bueno, déjeme decirle quién lo va a impartir. Está aquí con nosotros Irene Míguez Hernández, Hola a ¿no? todos. Ella es licenciada en Mercadotecnia, pero ella es especialista en temperamentos. Irene, gracias por No, al habernos contrario. aceptado, gracias por estar aquí, gracias porque va a ser una riqueza, porque va a aportar a nuestras vidas. Así sea, primero Dios, y muchas gracias por la invitación, pastora. Y pues gracias a todos por recibirme en su casa y espero que este tema sea de gran bendición para sus vidas y para su familia y para todas las personas con las que pues pueden compartirlo. Así es, pues bienvenida. Sí, gracias. Mire, vamos a hablar acerca de temperamentos. La pregunta es, ¿usted conoce qué temperamento tiene? ¿Sabía usted que todos tenemos un temperamento predominante y bueno, otro que le sigue? Tenemos un poquito de los cuatro. ¿Usted se conoce? A veces nosotros queremos que nuestro cónyuge o el otro o nuestros hijos reaccionen, actúen como nosotros. Eso nunca va a pasar. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta va a ser temperamentos, ¿no? Así es. Entonces vamos a Así empezar es. y yo quisiera, ¿por qué es importante que nos conozcamos? ¿Qué temperamento tenemos, Irene? Porque generalmente como seres humanos estamos trabajando duro en la cosa equivocada. Nosotros generalmente lo que hacemos es empezar a trabajar en las cosas que están afuera. Vemos lo que pasa con nuestros esposos, vemos en qué están fallando nuestros hijos, pero realmente no nos vemos hacia adentro y no estamos ubicando qué es lo que nosotros podemos mejorar o transformar. Pablo decía en el libro de Romanos, en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De verdad, Pablo, maravilloso, porque conocía perfectamente bien la condición humana y sabía perfectamente bien que nuestras reacciones no son algo que nosotros podamos controlar muchas veces, es algo que existe, que está ahí y que no podemos identificar. Conocía la condición humana, sabía que a veces de una forma natural nuestras reacciones nos llevan a equivocarnos y que se hace lo que no quiere hacerse. ¿Cuántas veces con nuestra familia vemos cosas, una reacción con nuestros hijos de repente que estallamos o una reacción con nuestro esposo que empezamos a llorar cuando ni siquiera queremos hacerlo, cuando no teníamos previsto esa reacción y fue únicamente y específicamente por impulso? ¿No? Entonces, bueno, pues esta es una naturaleza propia y esto ya viene en nuestros genes, porque nos lo heredan nuestros padres, nosotros lo heredamos a nuestros hijos y es algo que de forma natural va pasando de generación en generación. Viendo fortalezas, debilidades, estas cosas se van viendo, ¿no? Vemos niños que desde chiquitos ya son serios y los ves y bueno, sonríe mi hijo y le haces caritas y está serio viéndote, ¿no? Y vemos bebés que desde que nacen ya están sonriendo y se mueven para todos lados, son una sonaja, ¿no? Entonces de verdad es impresionante cómo desde chiquitos podemos identificar lo que mucha gente le llama carácter, pero no, porque el carácter se va formando conforme va viviendo experiencias en la vida. Sí, claro. Esto lo que es de forma natural, pues es el temperamento, ¿no? Así es. Y cuando a veces nos preguntamos, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? O sea, sí, aquí dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué carambas lo hice? Sí, sí, efectivamente. Y el temperamento contesta preguntas básicas como ¿por qué soy tan impulsivo? O de repente ¿por qué puedo ser tan analítico? ¿No? ¿Por qué soy tan tranquilo y a veces soy tan pasivo que me cuesta trabajo levantarme para dar un paso? ¿No? ¿O por qué puedo llegar a ser tan controlador o un líder dicen que el líder no se hace, no nace, se hace, ¿no? Pero hay personas que son líderes desde el nacimiento y que ya lo son y ya están hechos ahí, ¿no? Sí, Con todos los cierto. niñitos atrás de ellos, ¿no? Sí, Es cierto. una naturaleza y es genética bajo la voluntad de Dios, definitivamente, ¿no? Ahora, los temperamentos tienen fortalezas y debilidades. Es así
cada uno de ellos, que de hecho déjeme decirle, va a ser muy interesante el desarrollo de este tema porque Irene nos va a presentar 4 personajes de la Biblia Así es. en donde desarrolla o se ve el temperamento de cada uno de ellos. Entonces, sí. pero háblanos también de fortalezas y debilidades. Es cierto, cada temperamento tiene su fortaleza, pero también su debilidad, ¿y por qué lo hice? Así es. Como debilidad, ¿verdad? Sí, como debilidad. Por ejemplo, un temperamento que puede ser muy alegre, de repente puede ser muy desordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque tanta alegría, tanta forma de ver la vida tan fácilmente, te llevan a darte cuenta de los detalles, de cómo poder organizar algo, de cómo planear una situación. Y entonces estas situaciones te hacen que tengas esa fortaleza, pero también tengas la debilidad del desorden, ¿no? Entonces así va, Dios fue perfecto, ¿no? Nos creó con cosas muy buenas y también con cosas que tenemos que mejorar. Porque es una forma en que Dios nos dice, a ver, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para poder desarrollarte y poder transformarte a algo conforme a mi obra, ¿no? Conforme a mi palabra, ¿no? Y es una dependencia por completo, ¿no? Y ahorita lo vemos muchas veces, sobre todo en esta crisis, ¿verdad? Una situación muy difícil, ¿no? Porque de repente vemos gente pues, que ya está en hogares violentados. O vemos gente que, pues, como bien lo menciona el pastor, ¿no? En los domingos, que ya está esperando que se abran los juzgados para ir a divorciarse, porque la convivencia y en una crisis, ¿no? Pues saca lo peor o lo mejor de las personas, ¿no? Entonces esto obviamente ayuda a que la gente saque lo que tiene por instinto y que empiece a reflejar pues lo que no puede controlar, lo que no puede controlar de una manera clara, ¿no? Entonces, así es, ajá. Por eso es que, como mencionas, ¿no? Las crisis intensifican estas características personales, hablando de fortalezas y debilidades. Así es. Recuerdo, les voy a compartir algo, no sé, a lo mejor esta hermana en Cristo, amiga, me compartió lo siguiente, se me hizo muy chusco, ella una sanguínea, bueno, no en extremo, y él creo que es un flemático, y había una crisis de pareja, y voltea a él y le dice, qué bueno que no, que tú no eres como, ¿cómo le dijo? Qué bueno. Dice, si nuestro matrimonio fuera como tú, esto sería un circo, sería un manicomio, porque ella era una sanguínea, ¿no? Todo jajaja, jaja. Y ella voltea y le responde, pues qué bueno que nuestro matrimonio, los dos no somos melancólicos, porque si no, esto sería un cementerio. Estarían en depresión. ¿No? Claro. Vamos, salen ahí, digo, una situación que ahí me dio mucha risa y ella compartía, pero ahí se ve las fortalezas y debilidades. Bueno, hablé de 2, ¿no? Pero ¿qué nos podrías decir acerca de fortalezas y debilidades? Y bueno, no sé si aquí entrarían los 4 personajes, ¿no? A los cuales vas a hacer alusión, ¿no? Que mencionan en la Biblia. Sí, de hecho, en una situación de crisis, por ejemplo, podemos ver en los temperamentos bíblicos que hay en nuestra palabra, en la palabra de Dios, podemos ver que todos prácticamente de los temperamentos que voy a hablar, que voy a mencionar hoy, todos pasaron por una situación de crisis o de cambio muy fuerte y es donde se intensifica más su temperamento. Por ejemplo, estamos hablando de Pablo. Pablo, él era un líder por naturaleza, un temperamento colérico como él, ¿no? Donde se le veía el liderazgo, yo me lo imagino perfecto caminando con seguridad y persiguiendo a cristianos, pero con una disposición a cumplir la tarea natural y fuerte, ¿no? Es decir, él iba casa por casa sacando hombres y mujeres, o sea, no, vaya, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, sacando hombres y mujeres sin importar el género y los encarcelaba. Cumplí mi objetivo y lo cerré. Un líder, un hombre con dominante, ¿no? Fuerte. Y eso habla mucho del temperamento colérico. Un temperamento colérico refleja perfectamente bien esta naturaleza, ¿no? Estamos hablando de un Abraham como un temperamento flemático. Le dicen el bonachón Abraham, ¿no? Algunos autores, porque era un temperamento que, bueno, en una situación donde se llevan a su esposa
Y él dice que es su hermana, y lo dice con mucha tranquilidad, ¿no? Muy tranquilo, no quería salir de su área de confort. A los 75 años sale de su parentela y de la casa de su padre. A los 75 años, porque era bonachón, porque a él esta situación de meterse en conflictos, pues no le resulta, no se le da, ¿no? Y vemos a un Pedro, que es el temperamento sanguíneo, pues yo creo que de los más vistos en la palabra de Dios, porque él reflejaba ese temperamento, siempre queriendo hablar primero, siempre queriendo ser el centro de atención, ¿no? Impulsivo, no le corta la oreja a Malco, ¿no? Pues el siervo. ¿Por qué? Porque dice, en este momento yo estoy enojado, y va y se la corta, ¿no? Y después ya veré qué hago, pero yo en este momento ya se la corté, ¿no? Impulsivos, los sanguíneos tienden esta naturaleza sanguínea a ser impulsivos, a ser los primeros en dar el paso, los que hablan mucho, mueven mucho las manos. Hablan más rápido de lo que piensan. Hablan más rápido de lo que piensan. Así es. Y vemos finalmente un temperamento melancólico como Moisés. Moisés era un temperamento melancólico que tendía mucho a analizar las cosas, ¿no? Le pregunta a Dios ante un propósito que le pone de sacar a todo su pueblo, y le pregunta, ¿por qué yo? ¿No? Tienden a la negatividad y al autosacrificio. Entonces podemos ver claramente estos temperamentos en nuestra historia, en la historia que Dios nos entregó. Y los vemos como hombres comunes, como personas como cualquiera de nosotros, personas que tienen pues defectos y cualidades, defectos, fortalezas, debilidades, como cualquiera de nosotros. Y entonces yo digo, bueno, tengo esperanza, ¿no? De poder lograr transformar lo que soy para mejor, ¿no? Así es. Pienso yo en el colérico, en donde el colérico es más importante llevar a cabo la tarea que las personas, o sea. Sí, no. Totalmente. Pero sin embargo con metas específicas Sí. que realmente son muy buenas. Y el melancólico con una perfección, pero nunca nada es suficiente. Sí. Porque pudieron haber sido mejores. Sí, claro. De acuerdo. Con un temperamento crítico, porque el melancólico, tanta es su perfección que en todo encuentra detalles negativos. Ajá. Entonces, bueno, eso no ayuda a que las cosas puedan ser mejor, porque cuando tienes un temperamento crítico puedes llegar a agobiar a la gente que está a tu alrededor. Uh-huh. A mí me llegan después de haber hecho mi mejor esfuerzo y me critican, me desmotivan. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y esto lo vemos muy constantemente, pero también tienen una tendencia al autosacrificio y son personas, este perfeccionismo también es muy bueno. Hay Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina, era un temperamento melancólico, y algo maravilloso es que cuando él está pintando, pero pintando hasta las esquinitas, ¿no? En los lugares que nadie veía, y de repente llega alguien y le pregunta, ¿y por qué pintas ahí? Nadie lo está viendo. Y le dice, no, claro que sí, lo estoy viendo yo y con eso basta. Sí. Pero la respuesta correcta fue, lo está viendo Dios y lo estoy viendo yo. Y con eso basta. ¿No? Entonces, para él era importante el detalle, era importante la perfección. Uh-huh. ¿No? Si las cosas las van a hacer bien. Bien hechas, así es. Así es el temperamento sanguíneo, ¿no? Que es muy sonriente. Tú quieres identificar a un sanguíneo, velo, siempre llega a una reunión y va a ser el primero en saludar, no lo conoces y hasta te abraza, ¿no? Empieza a platicar contigo y ya después ya nadie lo puede parar, ¿no? Ya me quiero presentar, ni siquiera te he dicho mi nombre, ¿no? Sí. Entonces es sanguíneo, brillan los ojitos, ¿no? Los ojitos, anda buscando con quién buscar haciendo eco, ¿no? En la relación. En un momento de conflicto hasta bromas hace, ¿no? Y dices, bueno, ya aligeró el ambiente, muy bien, muy bien hecho, ¿no? Entonces a esto llamamos temperamento. Temperamentos. Sí, a la forma natural en que nosotros reaccionamos, a lo que por impulso hacemos, ¿no? En un temblor, pastora, la gente reacciona de una manera natural generalmente, y vemos gente que se pone a analizar la estructura, ¿no? ¿Dónde puede protegerse? Ese melancólico, ¿no?
Vemos personas que salen corriendo y hasta bromeando, córrele porque si no te alcanza, ¿no? Un sanguíneo, ¿no? Vemos un colérico que, a ver, todos quietos, y quiere liderar en ese momento y hacer todo un orden, meeting, ¿no? Orden, ¿no? Y un flemático que va hasta caminando tranquilo y todos corriendo y el otro va caminando tranquilo, tranquilos, no pasa nada, tranquilos, ¿no? Sí. O sea, es muy claro el temperamento, muy claro. Es, de verdad, la gente debe de trabajar en conocerse y en identificar su temperamento, porque va a ayudar a mejorar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos identificar a las personas en su temperamento? O sea, ¿cómo? Sí, ¿O pues cómo ellas se pueden identificar? sí, un melancólico se puede identificar si es serio, si es muy meticuloso, muy detallista, muy perfeccionista, si analiza mucho las cosas. Sí, analizan mucho, Si analizan, demasiado. sí, tienden mucho a interiorizar todo. Y sus pláticas generalmente son muy profundas, realmente tienen un tema de conversación, son artísticos, tienden a interiorizar mucho y por lo tanto a tratar de encontrarle el porqué a todo. Entonces, pues es muy fácil identificar a un melancólico, ¿no? Un sanguíneo es sonriente, es alegre, es el centro de atención, esos son, bueno, los más fáciles, ¿no? O sea, llegan a una reunión y ya se reunión. sabe que ya llegó. ¿No? Porque hace ruido. Hace ruido. Incluso muchos sanguíneos llegan a tener la voz chirriante, ¿no? Como que le suben el volumen, ¿no? Y nadie se los puede bajar, ¿no? Y un colérico lo ves porque tiene un andar seguro. Generalmente son muy bien vestidos, pastora, combinan perfectamente bien las cosas. Tienen un andar seguro, son líderes por naturaleza, son personas que tienen una seguridad y son dominantes. Son jefes, son de las personas que ahí están, que ya sabes, ¿no? Y que siempre tienen el comentario de cómo hacer las cosas a su manera, así, ¿no? Contrario a un flemático es una persona sumamente tranquila, muy, muy tranquilo. Es una persona que le cuesta trabajo salir de su área de confort y que pueden llegar a parecer como pasivos. Pueden llegar a ser pasivos. Hay gente que dice que es pasivo, ¿no? No, es flemático y es un temperamento que bien enfocado puede transformarse por medio del Espíritu Santo de una manera maravillosa, ¿no? Vemos el caso de Abraham, ¿no? Que es flemático, como lo mencioné en un momento, ¿no? Muchos flemáticos, de hecho, son artistas, ¿no? Porque o sea, trabajan solos, pueden ser pintores. Sí, muchos flemáticos son pintores porque tienden mucho a llevar la estructura, a hacer las cosas de acuerdo al orden cuando se les manda, les dan unas indicaciones. Pero más que nada los melancólicos, Van Gogh, Miguel Ángel, muchos pintores eran de temperamento melancólico porque son tan perfeccionistas y tan detallistas y interiorizan tanto que pueden llegar a ver todo un mundo maravilloso o un mundo, por ejemplo, hay pintores que tienen mucho drama en sus pinturas, pero todo lo ven de forma tan detallada hacia la vida, ¿no? Entonces sí, esto es de verdad y se ve en el temperamento. Tú vas a un lugar donde hay el piso de la dirección, de los directores, coléricos, ¿no? El piso de la gente que da atención al cliente y que tienen que ser muy abiertos, sanguíneos, ¿no? El piso de los contadores, de la gente que está buscando y todo, flemáticos, porque son paso por paso, ¿no? Sí. Y el piso de los que analizan, de los financieros y de los que tienen que encontrarle el detalle, melancólicos. Sí. Es impresionante, de verdad, llegas a un lugar donde está muy tranquilo y ya puedes identificar qué temperamento, ¿no? Y sobre esa base empezar a relacionarte con ellos. Así es. Sí, muy interesante. No, pues muy interesante sí, esto. Sí. ¿No? Y Así cómo, es. bueno, ya nos dijiste cómo podemos como reconocer, ¿no? Así es. Identificar en algunas personas. Y pensando, yo soy colérica, yo lo sé, ¿no? Sí. A mi manera. Yo soy sanguínea. Sí. ¿No? Y a veces sí quisiéramos que los otros reaccionaran en actitudes, en manera como nosotros. Sí. Eso jamás va a pasar. No, pastor. Jamás. ¿No? Porque, bueno,
no sé, hay una parte buena, positiva y hay una parte que hay que trabajar. Porque yo me identifico como colérica, bueno, la paciencia, ¿no? El esperar, la amabilidad, sin duda vas a hablar de esto, pero es ahí donde tenemos que trabajar. Así es, así es. Porque nuestras debilidades, pastora, pueden convertirse en un obstáculo para nuestra vida en todo momento. Las debilidades, si no las trabajamos, pueden llegar a ser un problema con nuestra familia, un problema con nuestro desarrollo profesional, un problema con nuestra relación de pareja, ¿no? Con nuestro esposo, sobre todo y principalmente porque es con quien quizá tengamos más contacto, ¿no? Y de alguna forma, pues, muchas veces condicionamos las respuestas, ¿no? Como por nuestro temperamento. Por eso la ayuda del Espíritu Santo en este proceso es básica e indispensable, diría yo, ¿no? ¿Qué podría motivar a cada temperamento? Si nos estás hablando de los 4, Sí. O sea, los temperamentos son colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Así es. Entonces, ¿qué podría motivar, no, no sé, al cambio? Sí, un flemático se va a motivar siempre por no tener conflictos. O sea, él lo va a motivar a alguna situación en su familia, en su trabajo, a seguir, por ejemplo, la permanencia o la pertenencia de cualquier persona, se ve muy motivado por su temperamento. Y un flemático se motiva por no tener conflictos, ¿no? Por tener paz en el lugar, ¿no? Porque vea siempre un área de confort ahí. Llámese el paso 1 al 10, pues lo sigo haciendo del 1 al 10, al siguiente día del 1 al 10, del 1 al 10, ¿no? Y le ofrecen una jefatura y se va hasta espantar. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Es más trabajo, ¿no? Entonces, pues vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Flemático como era, pues a él le costaba mucho trabajo hacer cosas que incluso le cuestionaba a Dios, ¿no? Oye, pero ¿de verdad me vas a ayudar? ¿De verdad vas a ir conmigo para salir de mi parentela? ¿Me vas a ayudar? ¿Vas a estar conmigo? Porque aquí estoy bien, estoy tranquilo, ¿no? De alguna manera. Entonces vemos esta situación, no lo mismo con un colérico, como por ejemplo en el caso de Pablo, ¿no? A Pablo lo tocó el Espíritu Santo y se ve transformado y siguió siendo un líder. Lo motiva, lo siguió motivando tener el control, pero un control dirigido por el Espíritu Santo, y empieza a escribir libros, empieza a enviar cartas, empieza a confrontar a las iglesias, empieza a hacer cosas maravillosas con la guía del Espíritu Santo. Esto es algo realmente fuerte, ¿no? Porque vemos cómo el temperamento sigue marcando, pero ¿qué lo dirige? ¿Qué nos dirige? ¿La carne o nos dirige el Espíritu Santo? Y las motivaciones cambian. Lo que lo motivaba en un principio, que era su temperamento, hasta perseguir cristianos y matarlos, después lo motivó a hacer un camino dirigido y escribirle a la gente y ayudarla en la transformación a Cristo, ¿no? ¿A cuántas iglesias no ayudó? ¿A cuántas personas no discipuló Pablo, ¿no? Y lo vemos en todos los libros que escribió, ¿no? Muy visible. Y bueno, obviamente fortalezas, debilidades, el temor cómo se manifiesta en cada temperamento, porque es palpable, o sea, por más valentón que nos pudiéramos poner, o sea, en el fondo el temor se manifiesta, pero cómo cada uno pues sí, lo manifiesta. Hablando de Pablo, con ese temperamento colérico, una de las cosas que motivan a un temperamento colérico, como lo mencionamos, es el tener el control. Y cuando lo pierden, tienen temor de perder el control, ¿no? Pero esta parte, por ejemplo, aquí vemos en Hechos, en el libro de Hechos 27-24, vemos cómo a Pablo le dice Dios: no temas, Pablo, porque por tu causa yo voy a ayudar vas a tener que comparecer con el emperador, pero por tu causa yo voy a salvar de la muerte a todos los que iban contigo en el barco, ¿no? Y entonces vemos cómo Pablo lo que tenía miedo era de comparecer ante una autoridad más grande, porque sabía que podía perder el control ahí. O sea, es impresionante el temperamento. Finalmente salió, él tuvo temor de perder el control, ¿sí? Y después vemos unos libros más adelante en Timoteo, como dicen en 2 de Timoteo 1:7,
por Pablo igual, ¿no? Con ese temperamento de querer tener el control, y ya dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él entendió que tener el control era una carga muy pesada, que tener el control de todo es una situación muy difícil, y eso es algo que los coléricos tienen. Por eso a veces yo me impresiono cuando vemos estadísticas de gente que les da infartos, y muchos son coléricos. Muchos quieren tener el control, son cargas muy pesadas que llegan a tener, ¿no? Y entonces vemos como Pablo dice después, no, ya el control no lo tengo yo, lo tiene Dios. Y Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién más podría haber escrito este versículo tan claramente que un colérico? Dominado por el Espíritu Santo. Sí, porque el colérico dice, sí juego, Sí, bueno, sí lo hago, a mi manera. a mi manera. No, Sí, él dice sí, a mi manera, porque no nos ha dado Dios, o sea, con la firmeza, hablando, declarándolo. Así es, pastora, así es. Todo lo contrario que en el caso de un sanguíneo, ¿no? Que tiene temor a no ser popular. Vemos Pedro. Pedro tenía temor a no ser popular de una manera impresionante, ¿no? Tenía temor, pues por eso siempre era el primero en hablar, el primero en decirle a Dios, yo, ¿no? Y ahí va hacia el mar, ¿no? Con toda la fe del mundo, pero se cae porque no le duró mucho, ¿no? Digámoslo de una manera. Pero él siempre era el primero. Pero ¿qué tal cuando escribe las epístolas de primera de Pedro y segunda de Pedro? No, hombre, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¡Wow! Motivador, inspirador. O de repente les dice a los varones israelitas, ¿por qué me miran así? ¿Por qué piensan que yo he hecho esto? ¿No se dan cuenta quién es el que ha hecho este milagro? Por supuesto, ya le da la gloria al Señor. Alguien que quiere siempre ser el centro de atención, le da la gloria a Dios, le da la gloria al Espíritu Santo, le da la gloria a Jesucristo, por supuesto. sí, porque no quieren pasar desapercibidos. Porque no quieren pasar desapercibidos. Pero además, digo, hablando de cómo hacer las cosas, pero hay que divertirse, ¿no? Sí, sí, porque no vamos a estar ¿no? Pues si estuviéramos en un, ¿cómo se dice? Cuando se muere alguien, un velorio, no, vamos a divertirnos también. Pero sí, o sea, es parte, quizás renunciar un poco a ser el centro de atención. Y por ejemplo, un melancólico le teme mucho cuando las cosas están desordenadas. Tú pon a un melancólico en medio de un cuarto todo tirado y así, y quiere huir, quiere salirse inmediatamente, ¿no? Y lo vemos con Moisés. O sea, Moisés, en el libro de Números, bueno, podemos encontrar historias maravillosas de Moisés desesperado por el pueblo de Israel. Eran, creo que como 2 millones de personas aproximadamente, 40 años en el desierto. Por supuesto que se quejaban, lloraban y bueno, hacían berrinche de todo, ¿no? Y Moisés le dice a Dios, me encanta esto, ¿no? Porque en Números 11:11, Moisés le dice, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Le dice a Dios, ¿no? Yo no me puedo imaginar diciéndole a Dios eso, ¿no? Con mi temperamento, ¿no? Asumo, pero él pues tendía a lo negativo, o sea, este temperamento melancólico tienden a lo negativo, tienden a ver las cosas más trágicas. Pues sí, ahí. Sí, casi se cortan a las venas con galletas de animalitos. Así es, pastor, así es. Y vemos pues un flemático, ¿no? Que su mayor temor es una vida llena de conflictos, una vida llena de trabajo, ¿no? De salir y hacerlo, ¿no? Y bueno, Abraham, pues bonachón y todo, pero pues tiene que hacer cosas y tiene que sacar también a su familia y se va, ¿no? Y luego pues el sobrino, ¿no? Ir por él, ayudarle, ¿no? Y pues Dios lo tiene que estar motivando constantemente a hacer cosas, porque él en su área de confort se hubiera quedado, haciendo las cosas como el día a día le iban marcando, ¿no? Con su pasividad. Y cómo este tipo de cosas, hablando del temor, nos cuesta, o sea, como que no somos conscientes de ello y nos censuramos, ¿no? En nuestra reacción, hablando del temor que todos tenemos. Sí, todos tenemos. ¿No? Entonces, pues muy interesante esto. Ahora, como líder, ¿cómo se manifiesta el liderazgo en cada temperamento? Ya mencionaste que el colérico, bueno, es un buen líder, ¿no? Se pone al frente y desde chiquito trae la ristra de niños ahí atrás, ¿no? Pero ¿qué más?
Pues un líder, por ejemplo, en el caso de un temperamento flemático, como Abraham, vemos dirigiendo a su pueblo tranquilamente, ¿no? Vemos cómo saca a su esposa, a su familia, a los que quisieran ir con él, y lo dirige, ¿no? O sea, no se ve lleno de conflictos. Es un temperamento sin decisiones impulsivas, como agradable, sin problemas, tranquilo, ¿no? Vemos un colérico como Pablo, que toma decisiones, que va a las iglesias, que hace cosas, que motiva a los creyentes a no fallar. Bueno, ya después, pero Ya antes después, un tanto no, frío. cruel. O sea, no Cruel. le importaba a la persona, sino la tarea y hay que cumplirla Ahí y no va. me importa si separo padres, hijos, esposa, Totalmente. esposo. O sea, como que sí hay una parte insensible. Hay una parte insensible antes de conocer del Espíritu Santo en estos temperamentos, sobre todo en los temperamentos que son enfocados en la tarea, como es este temperamento colérico, ¿no? Enfocado en la tarea, entonces yo me planteo un objetivo y quítese de ahí quien me estorbe, porque yo voy por el objetivo. Ese es el temperamento colérico. Obviamente el melancólico no podría hacer eso, No. se pone a llorar. Se pone a llorar. Tiende al autosacrificio y entonces, pues 40 años me quedo en el desierto, ¿no? Pero yo apoyo a mi pueblo y aunque me quejo y aunque estoy triste y aunque me deprimo, pero aquí sigo, en el autosacrificio, ¿no? Ayudándole a la gente que me necesita. Pero me quejo, pero estoy mal, ¿no? Sí, pero transformado por el Espíritu Santo es otra cosa. Empieza a dirigir, empieza a crear, empieza a tomar acciones, ¿no? Empieza a pedirle ayuda al Señor, sabiendo que el Señor le va a dar una respuesta. Llega un momento en que, después de tantas quejas a Moisés, el Señor va y le dice: está bien, voy a poner de tu espíritu en los ancianos que van contigo para que te ayuden. Y entonces, por supuesto que él ya sabe que tiene el respaldo del más grande, del único, ¿no? Ya es otra cosa cuando estás bien consciente de que el Espíritu Santo puede dirigir tu temperamento. Y pues bueno, esto se ve claramente como un Pedro con este temperamento sanguíneo, emocionado. O sea, vemos antes de conocer, antes de que el Espíritu Santo lo llenara, pues era totalmente impulsivo, era totalmente, pues de repente arrebatado, y de repente hacía cosas y hablaba y no cumplía, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas es hablar sin tomar conciencia de lo que estoy diciendo. Yo creo que Pedro pues se aventaba y después averiguaba, ¿no? Después averiguaba, impaciente. La palabra espera para un sanguíneo es bien difícil. Bien difícil, espera, no, espera, y ya nos tienen que amarrar, porque ¿cómo? ¿No? Sí. Es muy difícil la palabra espera para un sanguíneo. Pero vemos a Pedro después, cuando ya está dominado por el Espíritu Santo, cómo es un hombre lleno del Espíritu Santo que le habla a su pueblo, que le habla a su gente, que inspira, que los motiva a seguir a Jesús, dándole toda la gloria siempre al Señor. Entonces, vean, los 4 son líderes maravillosos, son líderes buenos, pero cuando tienen la llenura del Espíritu Santo son líderes excepcionales, que crearon historia para nosotros. Sí, claro. Todos tenemos oportunidad de poder llegar a ser de verdad excepcionales y escribir historias espectaculares para el Señor, porque tenemos un propósito en Cristo. La idea de esto es que nos dejemos dominar por el Espíritu Santo para que nos transforme lo que tiene que ser transformado conforme a su propósito. Ahora, obviamente esto nos debe de llevar a ver que tenemos esperanza, porque a veces en nuestra debilidad, cualquier temperamento nos tiramos al piso, ¿no? Al vernos, al tomar conciencia, no, ya no sirvo para esto, yo dejo, y todo el mundo quiere bajarse, ¿no?, de la canoa y decir, ya se acabó, ¿no? Sí. Entonces, es esperanzador ver el cambio que cada uno de estos personajes, pues Dios hizo en ellos, porque fue un trabajo de experiencias, situaciones, pues que a lo mejor no fueron tan gratas, pero los llevaron a un crecimiento, a un entendimiento para ser diferentes. Así es. Sí, totalmente de acuerdo, pastora. Y esa es la idea. O sea, finalmente nosotros tenemos que crear esa pauta para poder ser diferenciadores, ¿no?
para poder realmente crear un antes y un después, que se vea realmente que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que se vea realmente que queremos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que es nuestro ayudador Él, ¿no? Con toda la sinceridad. No, una plática motivadora no es para mi esposo. Cuando voy a una prédica no es para mi hijo. Dios me está hablando a mí, ¿no? Esa es la parte fundamental de cualquier ser humano, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que necesita cada temperamento para poderse comunicar, supongo, de manera asertiva y para poderse relacionar de manera asertiva? Así es. Un melancólico le gusta comunicarse de manera profunda y es muy sensible, un melancólico. Analítico con analítico, ¿no? Analítico. Pero eso es muy complicado porque, digo, Sí, el análisis es impresionante y sí. a mí me deja sorprendida. Yo no Sí. soy analítica, sin embargo, yo digo, ¿cómo me conecto? Sí. Por eso es bien importante. Mente con mente. Dice, hay una frase que me gusta mucho que dice que para poder ayudar a alguien más en su oscuridad, tú tienes que conocer tu propia oscuridad. Y es importantísimo, primero que nada, para poder comunicarte y relacionarte de una forma efectiva, conocerte. Después, entender a los otros temperamentos. O sea, si tú ya te conoces, identificas tu temperamento y conoces los otros temperamentos, entonces estás dispuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, a ampliar tu forma de adaptarte, ¿no? Tu versatilidad, para que tú puedas, algo importantísimo, pastor, y lo dice Juan 3:30, a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Tenemos que menguar porque no es posible relacionarnos mejor con nadie si no menguamos nosotros para poder adaptarnos a los otros. Este mundo sería mejor si cada uno de nosotros lo hiciera. Sí. Seríamos un verdadero testimonio de Jesús si nosotros menguáramos como lo hizo Jesús. Por eso es nuestro claro ejemplo de este versículo. Hay que menguar. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no crecen. No tenemos esa forma de poder ayudarlos si nosotros no menguamos, si nosotros no nos conocemos, si nosotros no sabemos cómo ser más versátiles y cómo podemos comunicarnos mejor con ellos. Sí, como bien lo dice, pastora, si alguien de repente es una persona que habla mucho y todo, bueno, ¿cómo lo puedes ayudar? Escúchalo, pero también si tú eres el que hablas mucho, tienes que menguar. Sí, claro. Y escucha. ¿No? Sí. Por supuesto, eso tenemos que hacer. Y eso, la manera en que podemos lograrlo es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y nos los muestran estos 4 personajes. Y bueno, abrimos la Biblia y cualquier personaje nos puede mostrar cómo por medio del Espíritu Santo es como lograron controlar y transformar su temperamento. No hay otra manera. Es imposible. Una persona que tiene tal vez ira podrá un día decir, hoy sí puedo. Pero en sus fuerzas, en su carne, al siguiente va a fallar. Pero si tú todos los días, porque es un trabajo todos los días volteas y le dices al Espíritu Santo, ayúdame, porque es nuestro ayudador, ayúdame a tener dominio propio, el Espíritu Santo ejerce otra cosa sobre ti y empiezas a demostrar otra cosa. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Y es con la ayuda del Espíritu Santo que vemos estos 4 grandes hombres transformar la historia. ¿No? Ok. Sí. ¿Y cómo el Espíritu Santo transforma a cada temperamento? Pues a un flemático lo va a transformar con una mayor iniciativa, acelerando su ritmo. Es decir, sacándolo del área de confort para que pueda dejar de ser pasivo y poder tomar más iniciativas, impulsándolo, ¿no? ¿No? Ahorita vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero un ejemplo es que a un flemático pues, requiere de bondad para poder ayudar a otros de una manera desinteresada, porque él tiene ese desinterés, pero con la bondad lo ayuda a poder salir, ¿no? De su área de confort para ayudar a los demás, ¿no? Vemos a un melancólico, ¿no? Como Moisés, que lo llevó a sacar a su pueblo, ¿no? Ya después, bueno, y esta escena maravillosa donde vemos a Moisés tan lleno del Espíritu Santo que se abre el mar para que pase el pueblo. Una fe
inquebrantable, ¿no? Dices, wow, lo que hizo fue un acto de fe que, bueno, Dios nos puede usar de esa manera a todos, ¿no? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos use. Entonces vemos a un melancólico, pues, que pueda quitarse los miedos, los temores, que quiera, que no sea tan perfeccionista, que permita que el Espíritu Santo trabaje, ¿no? Sin ese espíritu crítico para no generar eso en la gente de alejarse. ¿No? Vemos a un hombre como Pedro, que pues el Espíritu Santo lo transforma con dominio propio, pues escuchando la voz de Dios y lleno del Espíritu Santo, Pedro se vuelve un hombre humilde, con toda humildad, pastora, con toda humildad acepta que él no es el centro de atención, que Él no es el que hace las cosas, esos grandes milagros, que fue el Espíritu Santo, que fue nuestro Señor Jesús y sus grandes enseñanzas que lo ayudaron. Permitamos que el Espíritu Santo nos use. Nos conviene por todas las situaciones, por todas las cosas que podamos imaginar. Una dependencia de Él me lleva a no reaccionar como normalmente, sino siendo más condescendiente con los demás. Así es. Y en Pablo, lo que es un colérico, pues permitiendo que el control lo tome Dios, ¿no? Permitiendo que la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Señor se eche en la vida de cualquier colérico, porque cuando quieres tener el control, ceder el control es algo difícil. Entonces tienes que permitir que el control lo tome alguien más, y en este caso, pues el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y ese pasaje donde dice, ¿no? Hablando del dominio propio, porque a veces nos justificamos, ay, así soy yo y qué. No, espérame, no. Y el dominio propio, ¿dónde está tu responsabilidad? Entonces, no es de esa manera. No es de esa manera, porque aparte es una carga, al final llega a ser una carga. El no tener dominio propio, el actuar impulsivamente llega a ser una carga, porque ves error tras error, tras error, tras error. Vaya, los muros, ¿no? Como dice la palabra de Dios, no hay muros, pues, no hay muros cuando no tienes dominio propio. No hay límites. No hay límites. Así es, pastora. ¿Qué fruto del Espíritu Santo necesitaría desarrollar más fuerte en cada temperamento? Estamos por terminar. Excelente. Pero, a ver. Excelente pregunta, porque yo creo que todos los temperamentos deben desarrollar todos, pero específicamente por las características de cada temperamento, un melancólico debe desarrollar gozo y fe. Gozo y fe. El melancólico obviamente tiende a la tristeza, tiende a la melancolía. Cuando hay gozo, pues en las circunstancias donde estés hay gozo. Cuando hay fe, crees, sabes que va a pasar. No, y te avientas. Mejor, y te avientas. Pero ellos lo piensan, lo analizan tanto que su análisis es un freno. Parálisis por análisis, ¿no? De plano, ¿no? Claro. Y el flemático pues debe tener este fruto de paz y de bondad para poder decir no a las cosas, sabiendo, o sea, poner límites también, y también aventurarse a salir de su área de confort para ayudar a alguien más, como lo mencionábamos ahorita, ¿no? El sanguíneo, dominio propio. Pídele al Espíritu Santo dominio propio todos los días, sanguíneo, porque eso te va a ayudar, ¿no? Y también paciencia. La palabra espera, como lo mencionábamos, es dificilísima para un sanguíneo. Espera, ¿cómo espero? No puedo. No, deténganme porque ya voy, ¿no? Lo hago. ¿No? Agárrenme. Y entonces, paciencia, espera en el Señor. No te avientes con esa deuda, no te avientes con ese divorcio. Espera en el Señor. Dios tiene la respuesta, ¿no? Un colérico, pues con benignidad y mansedumbre. Pon a un colérico con benignidad y mansedumbre, y aunque esté en una situación, en una circunstancia de conflicto, va a ser gentil. En lugar de ser cruel y de hablarte fuertemente, va a hablar con ternura.
Un colérico hablándonos con ternura, bueno, qué maravilla, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres y muchos hombres que tienen como pareja un colérico dirían, gracias, me estás hablando con ternura, estás, como dice la palabra de Dios, no seas áspero, ¿no? Con tu mujer. Si eres colérico y eres áspero y dejas de ser áspero, vas a ser un excelente testimonio de Cristo en tu vida, ¿no? Y definitivamente para todos, pastora, el amor. El amor. Esa es la tarea que tenemos todos como cristianos. No podemos ser testimonio de amor, del amor de Jesús para el mundo, si no nos transformamos, si no somos testimonio nosotros mismos de ese amor en nosotros. Queremos ser el testimonio de amor de Jesucristo para el mundo, transformemos nuestro temperamento y vamos a ver cómo todas las cosas empiezan a cambiar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, con nuestros hijos, en todo. Y un testimonio real y verdadero de Cristo seríamos. Así es. No, muy interesante. Pues no sé si quisieras decir algo ya para terminar, o sea, algo que haya quedado por ahí que tú dices, esto vale la pena decirlos antes de irnos. Sí, que yo los invito a que puedan conocerse, que puedan estudiar un poquito más de esto de los temperamentos, meterse un poquito más a la palabra, para que vean cómo fue transformado cada uno de ellos por el Espíritu Santo, que le pidan ayuda al Espíritu Santo todos los días para que sean transformadas las cosas y hasta que la obra del Señor sea completada en ustedes, no paren de orar para que sean transformados en las situaciones que cada uno tiene, ¿no? En la batalla que cada uno tenga. ¿Algún título que puedas recomendar para aquellos que a lo mejor es la primera vez que escuchan o habían escuchado pero no se habían metido y les interesó el tema y quieren conocer más? ¿Qué libro les podrías recomendar? Temperamentos transformados por el Espíritu de Tim LaHaye es buenísimo. ¿Tim LaHaye o LaHaye? LaHaye? Tim LaHaye. Tim LaHaye. Tim LaHaye, perdón, sí, es verdad. Ese libro está muy completo porque da una descripción de los temperamentos y también habla de cómo bíblicamente fueron transformados muchos de estos hombres y mujeres de la Biblia, ¿no? Y nos da claros ejemplos de qué podemos hacer para poder nosotros transformarnos. Es un excelente libro. No, muchas gracias. Y bueno, ya escuchó, creo que es bueno conocernos y también porque a veces no entendemos por qué reaccionamos de esta manera o por qué nos sentimos ante ciertas cosas. No, es parte de nosotros. Así es. O sea, el temperamento no se puede cambiar, ¿verdad? No se cambia, no lo pero puedes sí cambiar. puede Sí controlarlo y Ajá. transformarlo, claro. Sí, porque a veces, no, alguien me dijo, oye, ¿cuáles tienes tú? Y ya le dije, ay, los más padres. No, porque si hablamos de debilidades, creo que todos tienen sus fortalezas y todos sus debilidades. Y cada quien batalla con la debilidad de cada temperamento. Entonces, no es mejor uno que otro. ¿No? Y vemos qué personaje de los que hablamos ahorita, cuál de los hombres que hablamos fue mejor. Todos tuvieron una aportación importantísima con su temperamento a nuestra historia a través de la Biblia. Si no hubiera pasado lo que pasó con cada uno de ellos, no tendríamos el mismo resultado hoy, no tendríamos el mismo libro, los mismos versículos, las mismas formas para aprender a ser mejor, ¿no? Los testimonios de poder, de cómo se transformó y de cómo se transforman las cosas a través del Señor, ¿no? No, pues muy interesante, Irene, sí. La verdad te agradezco mucho. No, al contrario, gracias. Mucho que aportar, ahora sí que desde una perspectiva diferente, a mí me ayudó mucho, me sirvió, gracias, y sin duda a usted también, ¿no? Gracias. Entonces, si quiere conocer más, ya sabe dónde, pues te agradezco este tiempo que nos hayas compartido, ¿no, Irene? Sin duda, pues todos recibimos. Que Dios te bendiga mucho y espero pronto tenerte. Por ahí va a haber un tema muy interesante bien. Que sí, nunca espérenlo. Lo hemos tocado. Espérenlo. Gracias. Entonces, a Dios. Gracias a Dios. Estar aquí. Una bendición para mi vida. Gracias. Y a usted también muchas gracias por habernos permitido entrar en la intimidad de su hogar. Tome lo que le considere que ha sido bueno y que ha aportado a su vida. Lo esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y no se desconecte, estamos en Hablando Claro. Que Dios le bendiga. Hasta luego.